te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Mis dolencias Él llevó, fue la sangre que Él vertió, que mis culpas se lavó, con la sangre de mi conciencia Él limpió, fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó, fue la sangre que Él vertió, que a mis culpas se lavó, con la sangre de Jesús. Mi conciencia Él limpió, fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré.
día te veremos, Señor. Solo podemos imaginar ese día. Tengo por aquí una enseñanza que espero que disponga su corazón, abriéndolo de tal manera de que esa palabra quede grabada ahí, se quede por siempre, porque es bien interesante hacerle caso a la palabra de Dios y aprender de ella, pero poner en práctica lo que hemos aprendido para que le vaya bien todos los días de su vida. Hay gente que se da de topes y topes donde quiera, pero ¿sabe por qué? Porque desgraciadamente hay gente que no quiere aprender, hay gente que no escucha consejo, hay gente que se cree sabio en su propia opinión y desgraciadamente se encuentra con muchas dificultades de las cuales tiene que aprender en la vida sin haber necesidad de experimentarlo en su propia cabeza, ¿verdad? Pero yo estaba pensando con respecto a la palabra de Dios, lo que dice en Proverbios, ¿verdad? Porque habla de la fuerza y de la sabiduría. Los jóvenes, la gloria de los jóvenes es su fuerza, pero la gloria de los viejos es la sabiduría. Bueno, de los viejos que son sabios, porque hay viejos que la vida no les ha enseñado nada. Hay viejos que ya están viejos y siguen dándose de topes en el mismo lugar y tropezándose con la misma piedra. Hay gente de veras que pasan los años y parece como si fueran muchachitos de 12, 13 que no han entendido todavía, no les ha enseñado nada la vida. Quiero que por favor vayamos a una escritura para tomarle como punto de partida en Eclesiastés capítulo 4 versículo 13. Eclesiastés, usted sabe que Eclesiastés lo escribió Salomón, ¿verdad? El hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, eso dijo el Señor. Y él tuvo la oportunidad pues de escribir muchos proverbios y muchos consejos, muchas cosas que no solamente porque él era sabio por sí mismo, sino que Dios le dio esta sabiduría, Dios le dio este entendimiento. Y dice en Eclesiastés capítulo 4 verso 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Va de nuevo. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. ¿Ya lo meditó? ¿Ya se dio cuenta más o menos qué es lo que le quiere decir? Pero si no sabe exactamente qué es lo que nos quiere decir el Señor, yo se lo voy a explicar. Dice, mire que es mejor un muchacho pobre y sabio. Pero yo me hago una pregunta. Una persona que es sabia y pobre, entonces ¿para qué quiere la sabiduría? ¿No le va a sacar de su pobreza? Aquí está hablando de un joven, no de un viejo, sino de un joven que está pobre, pero es sabio. Yo le quiero decir una cosa, este joven no será pobre por mucho tiempo, porque la sabiduría, dice la Biblia, tiene dos hermanitas que vienen de la mano, son tres y se toman juntas, como las prescripciones médicas, ¿verdad? Con la medicina. La sabiduría tiene una hermanita que se llama riqueza y otra que se llama honra, vienen juntitas las tres. ¿Usted cree que va a haber un hombre que sea sabio y esté pobre? Pues entonces, ¿para qué quiere la sabiduría? ¿Usted cree que va a haber un hombre que sea sabio y esté sin honra, sin reconocimientos, sin haber hecho proezas que otros se las admiren y le reconozcan y le engrandezcan por causa de su sabiduría? Pero aquí lo importante es que está haciendo mención de un muchacho que está pobre, pero es sabio. Pero yo les digo, no va a ser pobre por mucho tiempo, sino que con el paso del tiempo, la sabiduría que porta este joven le va a llevar a obtener riquezas y a tener honra. Pero dice, mire que más vale ese muchacho que recién empieza a vivir, que no ha puesto en práctica su sabiduría para adquirir riquezas, honra, que ni un rey viejo. Un hombre viejo se supone que los años le han enseñado muchas cosas. Un hombre viejo se supone que ha aprendido muchas cosas porque también ha estudiado y la misma vida le ha enseñado muchas cosas que tuvo que haber aprendido.
se supone. Y habla de un rey, porque un rey tiene autoridad, tiene poder. Pero dice, es un rey necio que no admite consejos. Y esto lo quiero aplicar a cada uno de ustedes, porque la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Porque nosotros como hijos de Dios ministramos al Señor, pero también Él dice, ustedes son reyes. Reyes, ¿por qué? Porque los reyes son los que tienen autoridad, los que tienen poder. Pero imagínense, chulo rey que ni siquiera tiene control ni autoridad con su propia vida. ¿Se imagina cuántas personas son gente adulta y ni siquiera tienen control de su carácter, ni de sus pasiones, ni controlan su lengua, ni controlan sus actos, ni nada? Y hay gente que llega vieja y lo necio nunca se les quitó. ¿Por qué? Parece mentira que haya un rey viejo que sea necio y que no admite consejos. Mire, yo aquí a las personas que deciden ser servidores de la iglesia, Salmo 91, yo les pido 3 cositas que son muy importantes para que puedan ser unos excelentes servidores. ¿Por qué? Porque el que es un excelente servidor, si es joven, será un hijo excelente. Si es adulto y está casado, será un esposo excelente. Si es papá, pues será un papá excelente. Si tenemos esas 3 cositas, yo les pido que sean enseñables. Yo les digo a los servidores nuevos, ustedes tienen que ser enseñables. ¿Usted cree que no necesitamos ser enseñados con esta fuente de sabiduría que es la palabra de Dios? Yo todos los días aprendo cosas nuevas a través de ella. ¿Usted cree que no necesitamos ser enseñados? Pero hay gente que es necia y terca y cabezona que dice, yo no necesito que nadie me enseñe nada. Y más cuando son viejos y ven que es un joven el instructor, va a decir ese muchacho, ¿qué me va a enseñar a mí? Pues mucho. ¿Por qué? Porque si ese muchacho tiene conocimiento de la palabra de Dios, pues entonces es un muchacho joven pero sabio. Dice la misma Biblia dice que el que conoce la palabra de Dios es un hombre sabio y entendido. Entonces yo les pido a los servidores de nuevo ingreso, tiene que ser usted enseñable. Déjese enseñar. Deje que la palabra de Dios trabaje en usted. Recíbala. Abra su corazón, porque esta sabiduría es la sabiduría directamente de Dios para tu propio bien. Si una persona quiere ser servidor y no es enseñable, no deja que la palabra de Dios rija su vida, no deja que la palabra de Dios traiga esa sabiduría, no va a ser un buen servidor, no va a ser un buen hijo, no va a ser un buen cristiano, no va a ser un buen papá, no va a ser un buen hermano, porque no deja que la palabra de Dios enseñe cómo conducirse en su vida. Pero dice aquí la Biblia, ¿verdad? Es mejor ese muchacho pobre, pero sabio. El segundo punto que yo les pido a los servidores es que sean corregibles, que se dejen corregir, que cualquier falta que cometan, que no esté de acuerdo a la sabiduría de Dios, pues que se dejen corregir de sus líderes, de las autoridades de la iglesia. La corrección, ¿a quién beneficia? ¿Al que corrige o al corregido? Al corregido. Dice la palabra de Dios en Proverbios, corrige al necio y te odiará. Corrige al sabio y te amará. Porque el sabio entiende que la corrección es para su propio bien. El necio se siente ofendido, el necio se siente atacado, el necio se siente herido a través de la corrección. Y cuando presenta batalla y no reconoce sus faltas, esa persona está destinada a vivir una vida de fracaso. ¿No es cierto? Así es de que cuando le corrija a alguien, mi querido hermano, usted dígale muchas gracias, le agradezco mucho que me vio mis faltas. Pero cuando una persona es corregida, normalmente ¿qué dicen? No, hombre, corrige a tu vieja, ahí está peor que yo. ¿Verdad? Cuando así la gente dice, ¿qué me andas corrigiendo? Tú eres peor que yo. Contestan con agresión sin saber que la reprensión viene a dar vida a su vida.
La corrección es medicina, hermanos. Una persona que está actuando mal es una persona que no está bien, que está enferma de sus facultades, de su entendimiento, de su área espiritual. Entonces, la corrección es medicina para aquel que es corregido. Pero hay mucha gente que no acepta. A veces la medicina sabe feo, pero cura. A veces no nos gusta la cucharada porque se queda haciendo pucheros, o no le gusta el piquete, ¿verdad? De la ampolleta. A veces nos molesta, pero es para tu propio bien porque cura. Así es de que el tercer punto que yo les pido a los servidores, que estén dispuestos a dar cuentas. Dispuestos a dar cuentas, ¿por qué? Una persona que le dicen, oye, ¿por qué hiciste eso? No va a decir, pues nomás, ¿verdad? Como el no hay. Oiga, ¿por qué hizo eso? Inconsciente, cabezón, mire nomás lo que... Nomás. ¿Cuál nomás ni qué nada? Tiene que haber una razón por la cual uno hace las cosas. Y si alguien le pregunta a alguna de sus autoridades, oiga, hermanito, ¿por qué hizo eso? ¿Está mal lo que usted hizo? Usted tiene que estar dispuesto a dar una explicación. Estas tres cosas resumidas hacen una sola que se llama humildad. La gente que es humilde es enseñable, es corregible y está dispuesta a dar cuentas. Sin humildad no vamos a conseguir nada de Dios. Humildad es todo lo contrario al orgullo. Humildad es aceptar las cosas y saber que estamos en un lugar, y no nada más aquí, sino en su casa, donde quiera que usted se encuentre. Cuando usted es corregido, es para su propio bien. No se ofenda si a mí alguien me ve alguna falta, que todos tenemos muchas faltas y a veces se cometen las faltas a veces involuntariamente, pero si alguien le hace alguna observación, agradézcale, dele un abrazo y al hermanito, te autorizo que cada falta que me veas, cualquier cosa que veas que no está correcta en mi vida, yo te lo voy a agradecer mucho con todo mi corazón. Dime que no te dé pena, corrígeme. Imagínese, una persona que acepta la corrección va camino a la sabiduría, va camino al éxito, va camino a la riqueza y a la prosperidad. Por eso la sabiduría trae riqueza, por eso la sabiduría trae honra, porque la sabiduría es Dios mismo. Él aquí dice en la Biblia, yo soy la sabiduría. Y miren lo que nos habla con respecto aquí en Proverbios capítulo 4 versículos 5 al 7. Dice, mire, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Está hablando el Señor, porque el Señor es la sabiduría, el Señor es la inteligencia. Dice que Él creó todas las cosas con sabiduría y con inteligencia. Todo lo que creó tiene un funcionamiento, tiene un diseño. Aunque la gente le llama la naturaleza, ¿verdad? Porque pues así le llaman, porque creen que las cosas surgieron así nada más por cosas del azar y por cosas hay que no saben ni cómo, pero que de repente empezaron a aparecer ahí las plantas, los animales y todo eso. La ciencia lo explica de tal manera, ¿verdad? Que tal parece que es pura casualidad todo, pero yo le aseguro una cosa, que no hay nada que sea producto de la casualidad, porque todo tiene un diseño y todo tiene un orden y todo tiene un funcionamiento. Aún el universo, que parece que está desordenado, tiene un orden increíble. Está tan ordenado todo que fíjese nada más, nuestro sistema solar, que es como un puntito, no en el universo, un puntito en nuestra galaxia, en nuestra Vía Láctea, que ahí se llama nuestra galaxia, donde el sistema solar es como un puntito. Ahora nuestro planeta, pues dentro de nuestro sistema solar es otro puntito. Pero lo increíble es de que aún nuestro planeta Tierra, que es menos que un granito de arena en nuestra galaxia, tiene orden y todo funciona perfectamente bien. Mire, en su sistema de rotación, ¿verdad? Para que se produzcan las 24 horas del día exactitas. La velocidad no se altera ni disminuye con la que está dando vuelta nuestro planeta. El movimiento de traslación, para que se produzcan las 4 estaciones del año, llegan puntuales, puntualitas.
todo está ordenado. Si estuviésemos un poquito más cerquita del sol, nos quemaríamos y la vida no sería posible. Si estuviésemos un poquito más retiraditos del sol, nos congelaríamos. Si nuestro planeta estuviera un poquito más grandecito, que tuviera más masa, la fuerza de atracción sería mayor y caminaríamos pesadamente, porque la fuerza de gravedad sería muy fuerte y nos atraería pesadamente al piso. Y si estuviera un poco más pequeño, andaríamos flotando, ¿verdad? Por la fuerza de gravedad que sería pequeña. Todo está ordenado. Simplemente chéquese todo su cuerpo y dígame qué tiene de más, qué tiene de sobra, algo que no le sirva para nada. Y sin conocer el universo que está dentro de nosotros, que estamos formados por miles de millones de células, que cada célula microscópica tiene vida independiente y tiene función y trabaja en armonía con otro grupo de células para que sus órganos y trabajen perfectamente bien y los órganos hagan funcionar todo su ser. Hay un diseño en todas las cosas. Esa sabiduría es Dios. Por eso está diciendo: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Les digo, porque Dios es la sabiduría. En otras palabras está diciendo: mira, busca a Dios, métete con Dios, recibe conocimiento de su palabra, métete cada vez más, adquiere más de Dios en tu vida. No permitas que nada te distraiga, que nada te lleve otras filosofías, todo eso. Tú adquieres sabiduría, adquiere inteligencia, o sea, adquiere más de Dios. Es lo que te está diciendo. Imagínense, volviendo otra vez acá a Eclesiastés 4:13, que dice que un rey que es viejo y necio, si de por sí dice, ¿verdad?, que los necios, Dios no aprueba a los necios, y menos que no admita consejos. Se imagina un pueblo que sea gobernado por una persona necia y que no admita consejos y que tenga poder y autoridad sobre ese pueblo. Se imagina qué vida de esos pobres ingratos, ¿verdad? Bueno, cualquier cosa con la realidad es pura coincidencia aquí en nuestro México, ¿verdad? A veces dice aquí la Biblia que cuando el necio reina, el pueblo sufre, pero cuando el sabio reina, el pueblo se alegra, el pueblo disfruta. Imagínense aquí, ¿de qué le sirve a un rey tener poder y tener inteligencia si es necio y no admite consejo? ¿Qué es lo que va a hacer una persona así? Barbaridades. Aplicándolo esto, como les dije que la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, ¿de qué le sirve a usted como individuo tener autoridad y tener poder cuando usted mismo no sabe gobernarse a sí mismo? Cuando usted mismo no sabe controlarse, cuando usted mismo no sabe controlar su lengua, cuando usted mismo ni es enseñable, ni es corregible y ni está dispuesto a dar cuentas, ¿de qué le sirve? ¿Sabe? Está fracasado a tropezar muchas veces con la misma piedra, a caer muchas veces en el mismo agujero, a sufrir las consecuencias y desgraciadamente a vivir una vida llena de penumbra, llena de calamidad. Hace algún tiempito por ahí me dijo una persona: fíjate que ahí anda un hombre, pues, si yo lo conozco, ya tiene tiempo que lo conozco, dice, tiene 50 años de edad y necesita que le ayudemos a comprar una cama. Y dije, ¿está enfermo? ¿Está paralítico? ¿Qué tiene? No. Le dije, oye, pues ¿dónde se pasó ese cabezón los 50 años de vida que tiene, que no juntó ni para una miserable cama? ¿Qué se la pasó haciendo 50 años de su vida? Ese merece que le demos unas patadas en vez de dar una ayuda. Sinvergüenza, cabezón, ¿cómo es posible que en 50 años no juntó para comprarse una cama? Hombre, aunque sea un colchón inflable de esos de a 95 pesos, aunque lo inflara con la boca. Oye,
¿No es lamentable que hay gente que se le pasa la vida y no logra nada? Esa gente está mal, no está bien de la cabeza. O es una gente viciosa, irresponsable, que nunca escuchó consejos de nadie, ni admitió errores, ni nada. Vivió su vida como le dio su gana, pues está condenado a vivir en la miseria y acabar en el abandono. ¿Se imagina qué clase de persona será una que ni siquiera en 50 años tuvo para comprarse una cama? Porque un pobrecito duerme en el suelo, pues le ha de encantar dormir en el suelo al cabezón. Oiga, ni siquiera es bueno para sí mismo. Imagínese, nada más piense si este cuate se hubiera llegado a casar o si estaba casado, ¿qué clase de vida le iba a dar a esas pobres personas? Gente necia, cabezona, que no entienden, que no agarran la onda. Cualquiera pensaría, ay, pobrecito, ¿verdad? Pobrecito cabezón. Mire, somos tan afortunados, hermanos. Somos tan privilegiados de tener este conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios alumbra nuestro camino. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Dice aquí la misma Biblia, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios, si usted la vive y la aplica a su vida, usted jamás va a padecer necesidad. Ni siquiera nunca va a estar asustado, nunca va a estar deprimido por allá porque lo han perseguido, porque le han querido hacer algo, sino que la palabra de Dios le va a dar fortaleza. La palabra de Dios lo va a hacer que viva una vida placentera, una vida de éxito. Pero ¿qué pasa con los que no quieren hacer caso del consejo? Dice aquí, mire, capítulo 3 de Proverbios, mire lo que dice. Dice, hijo mío, está hablando el Señor, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Para qué nos dice esto el Señor? Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mire, si no nos conviene guardar los consejos de Dios y sus mandamientos y hacerle caso a sus consejos. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán si usted le hace caso a los consejos de la palabra de Dios. Y dice el versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. O sea, le está diciendo, sé buena persona, sé misericordioso, habla con la verdad, no mientas, no seas mentiroso, porque las mentiras te van a llevar a muchos problemas. Las mentiras son lazos que te van a amarrar, las mentiras te van a llevar al fracaso. Al rato la gente ya no va a creer en ti, al rato la gente te va a despreciar por mentiroso. Una gente mentirosa no es digna de que se le crea nada ni de que se le tenga confianza. Por eso está diciendo, mire, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, así como los que se ponen algo ahí, algún dije, algún fetiche, algún amuleto de la buena suerte, como que se pone la pata de conejo, ¿verdad? Sin saber. Dicen que la pata de conejo da buena suerte, pero no fue tan buena suerte para el conejo, ¿verdad? Y él traía 4, se lo escabecharon. Es mejor colgarse la palabra de Dios, o sea, tenerla presente, tenerla aquí, en vez de la pata del conejo y el talismán y el pentagrama del brujo mayor. Mejor hacerle caso a la palabra de Dios y no a esos fetiches que es un puro engaño. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en tu corazón, o sea, que se queden grabadas ahí, que estén presentes para que sepas tomar buenas decisiones. Para cuando tú te veas en una situación difícil, tú puedas escapar a través de la sabiduría y de la inteligencia. Porque si no tienes sabiduría e inteligencia, eres una presa fácil del enemigo, de Satanás y de tus enemigos también. Dice que las escribas en tu corazón. Dice, y hallarás gracia, mire nada más, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Eso es lo que hace la sabiduría de Dios en la vida de los entendidos. Hallarás gracia y buena opinión delante de Dios. Miren, si Dios te aprueba, no, hombre, el que es aprobado por Dios. Por eso dice la misma palabra de Dios, no te creas sabio en tu propia opinión, alábete la boca del extraño y no tu propia boca.
Dice, bienaventurado aquel a quien Dios alaba. Por eso dice el Señor, aquí en la palabra, recibirás la aprobación y la buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Tener buena opinión delante de los hombres se llama éxito. Serás exitoso. Tener buena opinión y aprobación de Dios, serás súper bendecido. Porque la aprobación de Dios y la buena opinión de Dios te va a engrandecer en todo lo que tú hagas. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Y cuántas personas le hacen caso a estas palabras? Las leemos de corrido. Ay, qué bonito dice, qué bonito dice. Esto te lo está diciendo para ti. Esto te lo está diciendo para que tú vivas bien, para que tengas éxito en la vida, para que vivas en armonía con las gentes que te rodean, para que seas una persona que tengas la aprobación de Dios. Si tú tienes la aprobación de Dios, todo te va a salir bien en la vida, todo absolutamente bien, todo lo que tú hagas. No como el hombre que teniendo autoridad, como este rey que dice, teniendo autoridad, porque es rey, y es necio y no admite consejos. ¿Será acaso alguien sin recibir consejos, sin recibir instrucción, sin recibir sabiduría, tendrá la capacidad de hacer bien las cosas? Claro que no. La sabiduría es necesaria para que todo salga bien. Dice en Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. ¿Sí? Es lo que les decía hace rato. Riquezas, honra y vida, o sea, va a vivir muchos años. Una persona sabia, la sabiduría le alarga la vida. Riquezas, honra y vida son la remuneración, o sea, son el pago de la humildad. Tú recibirás largura de días, recibirás muchos años de vida, riquezas y honra. Dios te va a exaltar y Dios va a poner gracia delante de los hombres. ¿Sí sabes que el éxito está basado en las buenas relaciones humanas? ¿Sí saben eso? El éxito está basado en las buenas relaciones humanas. Si tú tienes muchos amigos y tus amigos te quieren y tú vendes algo, pones un negocio, todos tus amigos te van a ir a comprar porque te quieren, porque te aprecian, porque es un deleite estar contigo, platicar contigo. El éxito de los hombres está basado en las buenas relaciones humanas. Por eso yo les he dicho que todos aquí deberíamos de ser exitosos, todos, porque formamos una familia. Deberíamos de veras de tomar muy en cuenta esto y les aseguro que el éxito está asegurado para todos. Para los prestadores de servicios, para los comerciantes y para todo lo que usted haga. Aquí dice la palabra de Dios, pues, que va a poner gracia delante de Dios y buena opinión delante de Dios y gracia delante de los hombres. Pero usted haga buenas relaciones, haga buenos amigos y va a ver cómo usted va a ser una persona exitosa. Se lo aseguro. No lo haga por conveniencia. Lo que pasa es que tenemos que ser así porque la palabra de Dios nos dice que así seamos. Yo les decía que este joven que dice que más vale un muchacho pobre y sabio que un rey viejo y necio que no admite consejo. Yo les decía que este muchacho no va a ser pobre por mucho tiempo. Está pobre porque es muchacho, recién empieza a vivir, pero ya adquirió lo más importante, que es la sabiduría. En muy corto tiempo ese muchacho pobre y sabio va a ser un muchacho rico y honorable, porque la sabiduría da todas estas cosas. Dice, ¿por qué la sabiduría? Mire, dice aquí la misma palabra de Dios en Proverbios capítulo 1 versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es tenerle temor reverente, no un temor de espanto, sino un temor reverente al Señor, un respeto a su palabra. Cuando nosotros empecemos a respetar la palabra de Dios, cuando nosotros empecemos a tenerle temor al Señor y a su palabra, empezaremos a ser sabios. Vamos a empezar a adquirir sabiduría, porque ese temor nos va a llevar a obedecer su palabra, y al obedecer su palabra, pues seremos personas completamente sabios y bendecidos. Amén.
Proverbios capítulo 3, vamos a leer otro poquito más de ahí. Miren lo que dice el versículo 5. Fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay gente que se sienten muy sabios y yo no sé de dónde agarrar sabiduría. Lo que pasa es que a veces esos dichos y esa sabiduría se le escucharon a otro fracasado, ¿verdad? Como esos que dicen todas las religiones son igual, todo es lo mismo. ¿Cómo hace lo mismo? Todos los caminos llevan a Dios, ¿verdad? Tú vives tu religión y te lleva mentiras del diablo. Aquí dice que el único camino se llama Jesucristo. ¿Cuál todos los caminos? Oye, el que piensa así se va a extraviar, se va a perder. Hay gente que se creen sabios en su propia opinión y no, y la verdad parece cierta sabiduría cuando expresan esas palabras, que si no, ay, de veras tú. O hay como el que dice, no hombre, tú dale vuelo a la hilacha y al última con un buen arrepentimiento, mira, te salvas. Y si no, oye, de veras vamos dándole duro al asunto. ¿Sabe por qué hablan así? Porque no conocen la palabra de Dios. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? No te engañes, Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla. ¿Cómo que dale vuelo a la hilacha, la última te arrepientes? Eso es si te da chance, pero lo más seguro es que no te vaya a dar chance. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla. Estoy de acuerdo que alguien que no conoce de Dios, que nunca ha sabido nada, y al morir alguien le da la palabra y pues acepta, se salva, como al que crucificaron juntamente con Jesús, aquel ladrón, aquel sinvergüenza que crucificaron ahí, que en el último momento se arrepintió. Ahí sí es válido, pero alguien que lo haga a propósito, con premeditación, de decir yo voy a vivir mi vida un desastre y al último me arrepiento, tú no te vas a burlar de Dios, hermano. Y hay gente que piensa de esa manera, pero van derechitos a la condenación. De Dios nadie se burla. Miren lo que dice el versículo 6. Reconócelo al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando empezamos a reconocerlo en nuestros caminos, o sea, en la forma en la que estamos viviendo, Él empieza a enderezar nuestras veredas que están torcidas. O sea, en otras palabras, Él empieza a quitar tus malos hábitos, Él empieza a quitar tus malas costumbres, Él empieza a corregir tu vocabulario, Él empieza a corregir tu manera de vivir, Él empieza a corregir todo lo que está mal en tu vida cuando tú lo empiezas a reconocer. Pero ¿cómo se empieza a reconocer a Dios? Pues reconociendo y aceptando su palabra. Así empieza a cambiar tu vida. Y dice el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Tienes que apartarte de hacer el mal. Tú no puedes estar bien con Dios y estar en lo malo. Y hay gente, miren, por eso mucha gente anda con la dichosa mentada Santa Muerte ahí, porque ¿sabe qué? Quieren hacer lo malo y quieren estar bien protegidos. Por eso hacen aliación con el demonio, porque la Santa Muerte es un demonio. Hacen aliación con él, hacen trato con él. ¿Y qué le dice el demonio ese? Haz lo que quieras, mata, roba y todo eso, yo te protejo nomás, órale. Y acá hacen ahí tratos. Con Dios no se vale así. Con Dios tienes que apartarte del mal y reconocerlo en todos tus caminos, y entonces vas a recibir la aprobación de Él. Dice el versículo 8, porque, miren nomás, qué barbaridad. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. En otras palabras, la palabra de Dios va a ser de mucho bien para tu vida, y refrigerio a tus huesos quiere decir que tú vas a estar feliz, que vas a estar de fiesta todos los días, comiendo y bebiendo, satisfecho, sin sentir ningún temor, ni esperar recibir malas noticias sobre tu vida. Cuando te agarras de Dios y guardas su palabra, todo está bien. Mire, dice el versículo 26, porque el Señor será tu confianza, Él preservará tu pie de quedar preso, no va a permitir ni que te metan al bote. Pues ¿por qué te van a meter si andas en lo bueno? Si andas en sus caminos. Dice, cumple con la ley y no le temas, porque recibirás alabanza de ella. Porque la ley y los magistrados están para infundir temor al que hace lo malo, pero al que hace lo bueno van a recibir alabanza de parte de la ley. Pues, hasta dice por ahí el dicho, nada teme el que nada debe.
Ve la policía y usted hasta le saluda, hasta de mano. Pero un delincuente ve a la policía y aunque ni siquiera, no hombre, se anda queriendo hacer un agujero y meterse debajo de la tierra. Recibirás alabanza de la autoridad cuando tú cumplas con ella, cuando andes en los caminos de Dios. Para terminar, hermanos, voy a leer el versículo 21 al 23 y dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Agarra el consejo, porque si no, va a llegar la adversidad y te va a matar. O vas a quedar en el hospital, o vas a andar lisiado en una silla de ruedas. Va a decir: ay, tonto, ¿por qué no hice caso? Dice: y serán vida tu alma y gracia tu cuello. Vas a vivir muchos años, pero vas a vivir con gracia y aprobación de los hombres. Exitoso, dice el 23. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Ya no vas a ser como esos necios que dan tropieza y tropieza con la misma piedra y cayendo en el mismo agujero. ¿No es hermosa la palabra de Dios, hermanos? ¿No le motiva escuchar esto? Saber que Dios le está recomendando y que le dice: hijo mío, no seas cabezón, entiende por favor. Mira, entiende. La misma Biblia dice: yo he puesto la vida y la muerte delante de ti para que escojas. Pero como el Señor sabe que somos tan cabezones, está dice: mira, escoge la vida, mijito, para que vivas, no escojas la muerte. Y el cabezón dice: no, yo escojo la muerte. Ándele pues, sin vergüenza. Entonces le están recomendando que escoja. Y aquí está el Señor rogando, fíjese bien, rogando que le haga uno caso para que nos vaya bien, porque Dios desea lo mejor de lo mejor para sus hijos. Así como los padres deseamos lo mejor de lo mejor para nuestros hijos, así Dios. Pero mire, también hay una sentencia aquí, una penalidad, una condena para aquellos que no hacen caso. Capítulo 1, versículo 22 en adelante, mire, dice el Señor hablando: ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dice: ¿hasta cuándo van a hacer caso? Dice el 23: volveos a mi reprensión, o sea, hazme caso a las llamadas de atención que te estoy haciendo. He aquí, yo derramaré de mi espíritu sobre ustedes. Mira, cuando tú le das caso a Dios, hasta te va a llenar de su Santo Espíritu. ¿Y sabes qué pasa con aquel que tiene el Espíritu de Dios? Dice que el Espíritu de Dios trae poder sobre tu vida y Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuándo te vas a equivocar si eres guiado por el Espíritu de Dios? Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia y te va a dar poder sobre las fuerzas del enemigo, y nadie te va a poder tocar, nadie te va a poder dañar. Y sigue diciendo: por cuanto llamé, dicen lo terrible, aquí está lo terrible del asunto, dice el Señor para aquellos que no hacen caso: por cuanto llamé y no me quisiste oír, extendí mi mano y no la quisiste tomar, sino que desechaste todo el consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de tu calamidad y me burlaré cuando te viniere lo que temes. Cuando viniere como una destrucción lo que temes, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Porque cuando te llegue el mal por cabezón, por no hacer caso a la palabra de Dios, te va a envolver como un torbellino, te va a desaparecer. Dice: como cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarás y yo no te voy a responder. Miren nomás, qué Dios tan vengativo, ¿verdad? Diría cualquiera. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Es que Dios está implorando, rogando que le hagamos caso por nuestro propio bien, para que no pasemos por todas estas calamidades. Porque la gente, cuando endurece su corazón, cuando es necio y no quiere hacer caso a la palabra, y después que venga la adversidad y que venga la calamidad como torbellino, entonces iban a clamar. Y esto es parecido al que dice: vive tu vida como te dé tu regalada gana, que al cabo al final nomás dices: me arrepiento, Señor, ya lo hiciste. No, de Dios nadie se burla. Esto es comparado a lo que estoy leyendo aquí. Cuando te venga la calamidad, oiga, cuando trae el diablo encima, cualquiera grita y cualquiera pide ayuda. Cuando le viene la enfermedad y que te diagnostican que te vas a morir en 15 días, a cualquiera pega de gritos, hasta a los ateos se les quita lo ateo. Y a los sinvergüenzas en ese momento se les quita lo sinvergüenza. Por eso dice el Señor: cuando estés así en esa calamidad, cuando estés a punto de caer al agujero en el panteón y que me estés clamando, yo no te voy a oír.
Porque yo muchas veces extendí mi mano y no la tomaste. Muchas veces te quise ayudar y no me hiciste caso. No me hiciste caso a mi reprensión. Por eso cuando venga la calamidad te vas a molar. Aquí está para los que dicen, ay, que al final me arrepiento. Y dice, me buscarás de mañana y no me vas a hallar. Él va a esconder su rostro delante de ti. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda la reprensión mía. Ahí está lo que van a recibir los cabezones que no hacen caso. ¿Cómo la ven? Hermanitos, ¿cómo la ven? Así es el Señor. Por eso nos decimos, yo conozco al Señor, no porque diga uno, pues ahí nos vemos toda la noche, ahí nos vamos a cenar. Aunque dice el Señor, ¿verdad?, que Él cenará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero podemos decir que conocemos a Dios porque conocemos su carácter. Conocemos cómo trabaja, cómo actúa, cómo se lleva con nosotros. Ese es el conocer a una persona. A veces que dice uno, yo conozco a fulano, pues lo conoce por fuera, pero por dentro no sabe cómo es. No sabe cómo. Y nosotros sí conocemos al Señor por dentro, porque su palabra revela el carácter de Dios. Y por eso hablamos con confianza y con seguridad, el Señor así es, porque así lo dice y su palabra vale y tiene vigencia todos los días. ¿No le dan ganas de ser diferente? ¿No le dan ganas de adquirir sabiduría? Adquirir sabiduría es adquirir al Señor. ¿No le dan ganas de vivir con éxito, de tener aprobación y gracia delante de Dios, y que el Señor ponga gracia en usted delante de los hombres? No le es que esté panzoncillo, no le es que esté chaparrillo, cabezón así, pero cabezón, cabeza cuadrada, no cabezón de que no entiende. No le hace, el Señor pone gracia y el Señor lo levanta, el Señor le da lo que usted necesita, porque si usted hace las cosas que Dios le manda, Él estará complacido con usted y usted será una persona muy bendecida. Amén. Yo sí me motivo, hermanos, la verdad, mire, ya la verdad me llena esto, me satisface. Yo ahorita me acabo de aventar un banquetazo, quedo satisfecho, muy a gusto de saber cómo la benevolencia de Dios me envuelve, la benevolencia de Dios me bendice, la benevolencia de Dios me da guianza para que mi pie no tropiece. ¿No le gustaría, en un acto de humildad, decirle, Señor, por favor, perdóname, por favor, ayúdame? No quiero llegar a viejo y ser un inútil. Y lo peor de todo, haber sembrado eso en mi familia, el mal ejemplo. Adquiera sabiduría, o sea, adquiera conocimiento de Dios. Es a lo que se refiere. Adquiera conocimiento de Dios para que sea sabio y entendido. Medite en esta palabra, hermanos, medite. Haga una oración de lo más profundo de su corazón. Pida perdón por haber sido necio. Pida perdón por haberse defendido cuando se sintió agredido porque le llamaron la atención. Y dígale, Señor, corrígeme. Si es necesario, manda gente que me haga ver mis errores, que me haga ver mis faltas. Corrígeme, Señor, corrígeme. Es para mi propio bien, corrígeme. No sea que después me vea envuelto en la adversidad, en la desgracia, y empiece a clamar cuando esté enfermo, cuando esté en la cárcel, cuando haya perdido mi esposa, cuando haya perdido su esposo. A veces la gente reflexiona demasiado tarde y dice, ahora sí, ahora sí. Reflexione también. Si usted tiene vicios, deséchelos de una vez por todas, porque eso le va a llevar a la muerte. Eso le va a llevar a perder su economía, su salud y su familia. Eso le va a llevar a la muerte. Tome una determinación en su vida. Haga una decisión bien firme. Dios le ha estado hablando esta noche a través de su palabra. Hágale caso, porque le está diciendo, hijo mío, guarda mis consejos,
átalos a tu cuello como si fuera un collar, para que lo tengas presente, para cada vez que te veas al espejo, cada vez que te veas que estás vivo, que existes, pueda haber una reflexión en ti y decirle: Señor, quiero ser mejor cada día. Apártese del mal, dice el Señor. Apártese del mal, porque si usted se aparta del mal, Él será medicina a todo su cuerpo y será refrigerio para sus huesos. Hágale caso, le conviene, porque usted tiene que arreglar esto de una manera personal. Usted tiene que arreglar esto. Su relación con Dios es personal. Arréglese con Él. Él es amplio en perdonar. Te anhelo. Arregle su situación con el Señor. Necesito. Si usted está aquí por primera vez y no conoce cómo está aquí el asunto, yo le recomiendo que hablando le diga: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Dígaselo. Y dígale también: yo abro mi corazón y te invito que entres en él, que cambies mi vida, que me hagas una nueva persona, una persona sabia y entendida, inteligente. Que tu Espíritu Santo venga sobre mí y guíe mi vida a toda verdad y a toda justicia. Ábrale su corazón, háblele con toda seriedad. Él le va a atender. Le aseguro que su oración no va a ser pasada por alto. Él escucha al que habla con sinceridad. Háblele con toda sinceridad. Háblele con su corazón. Tome una determinación en su vida. Dígale: Señor, hasta aquí llegó mi mala manera de vivir. Hasta aquí llegó la influencia de gente no creyente sobre mi vida. No voy a dejar que nadie influya en mi vida que no sea creyente. No voy a recibir consejo de los impíos. No voy a recibir consejo de los incrédulos. Yo voy a buscar el consejo y la dirección en tu palabra. Yo me voy a dejar guiar por tu Santo Espíritu. Yo voy a hacer tu voluntad. Porque yo anhelo tu aprobación. Porque yo anhelo tu bendición. Porque yo anhelo las promesas que tienes para mi vida. Dígale: Señor, lo digo con toda sinceridad, con toda honestidad, con determinación. No voy a volver a caer en las mismas trampas. No voy a volver a tropezar con las mismas piedras. Hoy podemos soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán quién es como su Dios. Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegra.